Por supuesto, en primer lugar, quiero agradecer sinceramente la invitación a participar de estas jornadas docentes, jornadas para profesionales de la educación de todos los niveles, y un placer compartir con mis compañeros este panel. Y bueno, aprovechando los minutos que nos tocan, me gustaría compartir con ustedes esta presentación que tiene que ver con una temática en la que vengo trabajando, pensando, reflexionando desde hace bastante tiempo, una temática que nos convoca a todos los que estamos vinculados a la tarea concreta del aula hoy. Nuestras aulas hoy están, digamos, marcadas, no ya por la cuestión que denominamos de la heterogeneidad presente en el aula, eso siempre fue así, pero las políticas públicas de inclusión de niños y niñas y jóvenes con discapacidad en las aulas de escuelas comunes, que si bien es algo que viene sucediendo en el sistema educativo, a medida que van transcurriendo los años, las gestiones, esta política pública parece como más firme en los ámbitos educativos, con la contraparte que los problemas que se suscitan en la vida diaria, en la vida cotidiana, suelen permanecer. Y un poco sobre esto es mi idea de compartir con ustedes esta presentación, y la llamé así: la experiencia de aprender juntos. Y porque vamos a analizar, yo creo que estas tres palabras que aparecen fundamentalmente, que tienen que ver con lo que vamos a considerar una experiencia, lo que vamos a considerar aprendizaje y qué significa aprender juntos en la escuela, ¿no? A ver si lo manejo bien. En primer lugar, me parece que no podemos empezar a hablar de la situación concreta y particular actual de las políticas de inclusión de los sujetos con discapacidad en la escuela común si no hacemos un poco de referencia breve, histórica, a cómo fue el tratamiento del sujeto con discapacidad en la sociedad. Digamos, este modelo actual de discapacidad como modelo social es el resultado de un proceso histórico muy largo, que por eso ahí lo sintetizo: de la eliminación a la inclusión, del exterminio a la inclusión. Dos imágenes que muestran el comienzo y la situación actual. En un comienzo, en el comienzo de la historia de la humanidad, el sujeto con discapacidad era eliminado, ¿no? Eran sujetos cuyas explicaciones tenían que ver con lo mágico, lo demoníaco, y que debían ser, quienes son de educación especial quizás esto lo han estudiado quizás con más profundidad en su presentación, quienes no. Bueno, es bueno saber que esta historia tiene un comienzo que tiene que ver con esto, ¿no? Con una situación que pasa del exterminio a distintas consideraciones que los modelos sociales han tenido respecto de las personas con discapacidad. Entonces, pasar a ser de la exterminación a ser sujetos de cuidado, a ser sujetos de asistencia por el Estado, a ser considerados sujetos educables, a ser sujetos incluidos, por hacer una línea histórica rapidísima en función del poco tiempo que tenemos. Pero lo que sí quiero dejar en claro, que este sujeto que hoy está, del cual vamos a hablar y que está presente en las aulas de las escuelas comunes, ha llegado allí como el resultado de un largo proceso que tiene que ver con las luchas de las mismas organizaciones que sostienen
la necesidad de garantizar los derechos de las personas con discapacidad y que fueron logrando poco a poco lo que hoy denominamos políticas inclusivas. Es decir, que esto no es hoy a alguien se le ocurrió, de un día de la nada apareció la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino esto que ha sido producto de un largo proceso de luchas y de reivindicaciones. Sin embargo, y esto me gusta siempre aclararlo, la llegada de los sujetos con discapacidad a las aulas de las escuelas comunes fue producto de esas luchas, no fue producto de una demanda del sistema educativo. El sistema educativo no fue el que salió a decir queremos generar condiciones para que los sujetos con discapacidad estén en las aulas de las escuelas comunes. Esto es importante tenerlo en cuenta porque esto nos habla de cuáles son las condiciones en que se va a producir en el aula este encuentro, ¿sí? Este encuentro que genera tensiones, que genera a veces interrogantes, a veces perturbaciones, en el sentido de que estas presencias que se incorporan en las aulas de las escuelas comunes fueron para las escuelas comunes unas llegadas que no fueron producto de una apertura, ¿sí?, del mismo sistema de educación común, sino que fue el resultado de hacer lugar a una lucha de muchos años, de muchas instituciones y organizaciones sociales en relación a la discapacidad. Lo trato de puntualizar porque no es menor a la hora de pensar cómo trabajamos cotidianamente en el aula frente a estas situaciones. Como vemos acá, el camino a la inclusión está sostenido por una cantidad interesante, como ven allí, de normativa que fue poco a poco poniendo palabras en relación a las condiciones sociales y sociales digo porque es en términos generales, la inclusión de las personas con discapacidad y la Convención Internacional genera derechos no solo en relación a educación, sino en relación a salud, trabajo, ¿sí? Es decir, que se apunta a la consideración y a la formalización del sujeto con discapacidad como un sujeto de derecho. Y en esa consideración, la inclusión escolar forma parte de esa consideración del sujeto con discapacidad como un sujeto de derecho. En todas estas normativas que ustedes pueden ver allí, que yo voy a pasar un poco rápidamente, justamente por una cuestión de tiempo, aparecen, ¿no?, ya marcadas algunas precisiones normativas respecto al rol que iban a tener que empezar a cumplir los sistemas educativos en relación a la inclusión. Quienes venimos trabajando en esto quizás empezamos a encontrar las sutilezas de algunas diferencias entre algunas de estas normativas y también algunas diferencias en la interpretación de algunas de estas normativas. Y estas diferencias en la interpretación muchas veces son las que generan lógicas particulares en el momento concreto de dar el ingreso a un niño a una escuela, del trabajo en el aula y de los sistemas de apoyo hacia esa incorporación. Como verán, hay muchos antecedentes en relación a esto y cada vez estas normativas, ¿conocen estas normativas? ¿Sí? Quienes están en el día a día de la escuela sabrán que la última, ¿no?, la resolución 311, que es la más reciente, que empieza a formalizar como mucho más, ¿no?, las estrategias de inclusión, ¿no?, que dan como más letra en relación a la certificación, en relación a fundamentalmente a los procesos, a los formatos de inclusión, empieza a haber como mucha más letra en relación a esto. Sin embargo,
Sin embargo, lo que uno empieza a notar, los que investigamos, los que trabajamos en la cotidiana de la escuela, lo mismo que debe suceder a cada uno de ustedes, lo cotidiano en la escuela nos sigue mostrando los mismos conflictos, ¿sí? Es decir, hay algunas cuestiones que aparecen formalizadas en la normativa que cuando llegamos al aula nos siguen presentando las mismas cuestiones porque somos los mismos docentes con las mismas trayectorias formativas que ahora tenemos que hacer lugar a esta situación nueva y a veces nos sentimos bastante desorientados en lo cotidiano, ¿no? Hay como mucha información a veces que circula, pero en el momento del trabajo concreto en el aula, el docente se encuentra con muchas dudas. Este enfoque que ustedes ven en la diapositiva, que fue planteado ya en la década del 90 por Ángeles Parrilla Latas, una pedagoga española, me parece que es interesante porque nos permite seguir interpretando. Ella habla, como se hablaba en la década del 90, de integración y plantea 3 enfoques en relación a la integración. Y ella dice, hay un enfoque que considera la integración escolar como centrada en el emplazamiento de los alumnos, es decir, que la integración puede ser considerada como la matriculación, porque solo la presencia física es considerada integración. Dice que hay un segundo modelo, que es el modelo de la integración escolar centrada en proyectos de intervención sectorial. ¿Qué significa esto? Es una interpretación según la cual la integración es un proceso que afecta al niño integrado, a su docente integrador y el resto del aula continúa con su acontecer cotidiano. Y un tercer modelo, que es el modelo de integración escolar centrado en la institución, en donde plantea que el modelo es un modelo que implica la integración como una transformación en la institución. Los que venimos trabajando, leyendo, insisto, y ustedes mismos que están cotidianamente en el aula, nos muestran que desde la década del 90 hasta la actualidad hay como una persistencia de este segundo modelo, ¿no? Donde seguimos como posicionados muchas veces en que la inclusión es un proyecto que implica al alumno integrado y a su docente integrador y que muchas veces el resto del aula sigue su acontecer. Yo diría que hoy estamos tratando de atravesar de este segundo modelo hacia un tercer modelo, justamente porque hay más producción académica, hay más capacitación docente, hay más circulación de la información en relación y hay más concientización sobre la necesidad de generar ciertas transformaciones. Pero lo que vemos es que este modelo que interpreta la inclusión como un proceso que implica al alumno integrado y su docente integrador en el contexto de un aula, que a veces está haciendo otras cosas distintas y puede estar adentro del aula, pero a veces también está afuera del aula, es un modelo que se presenta como muy persistente y resistente también a los cambios. Lo paradójico que presenta este modelo, ¿no? Y que de alguna manera lo que hace es fortalecerlo, es cómo se produce esta relación entre lo que establecen las políticas públicas y las prácticas cotidianas en el aula. ¿Qué quiero decir con esto? Que este segundo modelo en realidad está tensionado porque las políticas públicas muchas veces llevan a que este modelo se muestre como el único posible frente a cómo se maneja el sistema de políticas públicas. Yo no conozco el detalle, quizás después se pueda trabajar un poco más en los talleres, pero en la ciudad de Buenos Aires basta con que un médico haga un certificado, ¿no? Cuando se tramita el certificado de discapacidad, y en ese certificado, en esa receta
ponga maestro integrador durante toda la jornada y es de alguna manera ese médico el inicio del proceso según el cual después llegará el maestro integrador a trabajar el aula. ¿No? Digo, este modelo que parte de una certificación de un médico que es el que de alguna manera receta el maestro integrador y que eso también, como dice en la diapositiva, implica generar una categoría diagnóstica y con los efectos que producen en la subjetividad de los niños y también en las familias respecto a esta marca que deja la categoría diagnóstica en ese niño y cómo esa categoría llega después a la escuela, lo que conduce es a generar un maestro integrador que aparece como el depositario de casi todos los mandatos que promueve la normativa. Es decir, que pareciera que quedara en una sola persona la concentración de la garantía de la inclusión de ese niño en la escuela común. Por eso hicimos las paradojas de la inclusión. En la Ciudad de Buenos Aires, yo creo que esta implementación casi, yo diría que es salvaje, en el sentido de que este trámite ha llevado a que en algunas aulas hubiera 4 adultos acompañando a 4 niños en un aula que quizás no tiene 20 alumnos. No sé si se entiende, ¿no? Cómo este modelo de intervención sectorial se profundiza, pero a partir de la misma normativa. Es decir, que para garantizar que un niño pueda estar en un aula de una escuela común, muchas veces esto depende de que haya un médico que haya hecho la receta y que eso le posibilite tener el maestro integrador y que esto le posibilite entonces la apertura de las puertas de la escuela común. Y dejando también por un lado algo importante que de alguna manera, como estos servicios de integración están incluidos dentro del sistema de protección integral para las personas con discapacidad y depende de salud, entonces es salud quien define el modo en que se va a nombrar este maestro integrador, es desde salud que se le paga a este docente integrador o acompañante, nosotros en Buenos Aires la normativa dice acompañante personal, tendrá seguramente un nombre acá en la provincia, pero lo cierto es que ese recorrido, ¿no?, que tiene la designación del maestro integrador, que tiene que ver con la salud y una interfase entre salud que no es una interfase de intercambio entre salud y educación, sino como la necesidad de que sea desde salud que se nombre para que pueda llegar a la escuela, genera muchas veces esta sensación de que hay alguien, para el maestro del aula, que hay alguien que vino de afuera, que hay alguien que se va a hacer cargo de ese niño y el maestro muchas veces no sabe ni qué puede decirle a ese docente, ni cuánto puede exigirle y hasta de alguna manera tiene limitada su posibilidad de interacción cotidiana con el niño, ¿no? Espera. Hay un visitante canino. Y me quedo con esta última pregunta, ¿no? ¿Pero qué sucede en el aula, ¿no? ¿Cómo se vivencia? ¿Cómo vivencia este niño que llega, ¿no? Este niño, niña o joven que llega a una escuela común con el rótulo del integrado, que pertenece al aula, pero depende de un maestro que no es de la escuela y que es la garantía de que él pueda estar en el aula? Todas estas contradicciones, ¿qué tipo de experiencias generan en el aula? Y quizás la oportunidad de empezar a pensar qué tipo de experiencias podemos empezar a construir en el aula para superar este modelo que de alguna manera lo que genera es justamente más que una verdadera inclusión, genera lo que algunos llaman como una inclusión excluyente, ¿no? Está en el aula, pero no se sabe bien
de quién depende, de quién es este alumno. Es tuyo, ¿no? ¿Escucharon? ¿Este es tuyo? ¿Este es mío? ¿Cuántos? Y yo tengo en mi aula, no le gustó lo que dije. No está de acuerdo. Está bien, hay que dar la opinión a todos. Esto que uno muchas veces escucha, ¿no? Pero este es el tuyo, este es el mío, pero entonces vos le preparás la evaluación o... No, vos hacés la que se la tomo yo y la corrige. ¿Quién la corrige? ¿Cómo? No, hay como una cierta a veces cierta incertidumbre sobre quién es el responsable finalmente del proceso educativo del niño integrado. Porque lo que produce la normativa muchas veces es una enorme cantidad de formularios, proyectos pedagógicos individuales a escribir y presentar, que a veces se siguen y a veces es una mera formalidad. Pero lo que a mí me interesa pensar es qué pasa en el aula, qué experiencia de aprendizaje estamos ofreciendo cuando hablamos de inclusión de niños con discapacidad dentro de las escuelas comunes, ¿no? Voy a ir pasando más rápido porque si no, no. Y a mí me gustó esta frase de Nuria Pérez de Lara como para abrir a hablar de esta cuestión. Nuria Pérez Lara dice, la relación pedagógica es siempre una relación con el otro que suele partir de una mirada sobre el otro, que viene predefinido desde su carencia en relación a nosotros, docentes. Se trata de deshacernos de ella y comenzar de nuevo. La representación que los docentes de las aulas a veces tienen respecto de este alumno que llega, que históricamente no era un alumno de la escuela común, genera un modo de vincularse con ese niño. Y ese modo de vincularse con ese niño tiene que ver con muchas cosas. La experiencia que ese docente puede haber tenido en relación a la discapacidad, la cercanía o no en relación a ella, la familiaridad o no, o el vínculo que puede establecer con este maestro integrador que viene al aula, la colaboración que se puede generar entre ellos. Desde ese lugar es como se inicia esa experiencia de aprender juntos. Entonces, la pregunta que yo formulo y algunas reflexiones que me gustaría hacer en relación a esto tiene que ver con cuáles son las condiciones que se construyen en el espacio del aula que puedan posibilitar el aprendizaje de todos. Y voy a dar algunos aportes para esta reflexión. La primera, las relaciones que se establecen, los vínculos que se establecen en relación a todo este proceso, por lo que venimos diciendo, por el sistema, cómo va estableciendo, ¿no?, los modos de ingreso de un niño en un aula de escuela común, nos hacen, digamos, enmarcarnos, sentirnos a veces atrapados en esto que yo llamo vínculos tecnificados. El vínculo tecnificado es un vínculo que está marcado por lo que la burocracia nos pide que hagamos en relación a el proyecto de inclusión. ¿Cuánto de lo que sucede previo al ingreso de un niño, por este proceso que yo les decía, ¿no?, en relación al certificado de discapacidad, al rol de salud, al modo de selección del maestro integrador, al desarrollo del proyecto pedagógico individual, a los formularios, a la 311 que dice cómo tiene que ser el certificado? A todo esto yo lo enmarco dentro de estos, de que llamo tecnificación de la inclusión, ¿no? Entonces hay una primera cuestión que tenemos que empezar a tratar de trabajar, que es cómo podemos transformar o ir acompañando esta tecnificación de la inclusión en un proyecto de amorosidad, en un proyecto que instale un vínculo sostenido en la amorosidad, ¿no?,
saltarnos de esta cuestión tecnificada, ¿no? Donde estos vínculos están marcados sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer y los formularios o no que tengo que llenar, sino en pensar en que hay un vínculo, y yo lo llamo así, un vínculo amoroso que se tiene que instalar en el aula para que podamos aprender. Y ahí dejo 3 conceptos que son uno mismo, que es el concepto de vivencia, experiencia, y la palabra en ruso, que es perejivanie, que es un concepto, una unidad de análisis que propone la teoría sociohistórica justamente para hablar de la relación que va a haber entre lo afectivo y lo cognitivo en el desarrollo humano, que esta es una unidad de análisis, que lo cognitivo sin lo afectivo no produce desarrollo, y me parece que es algo interesante como para incluir en una reflexión respecto a cómo pensar en empezar a transformar estos que yo llamo vínculos tecnificados. La otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es el dar tiempo, ¿no? Dar tiempo en esta era de la inmediatez. Los docentes muchas veces decimos, ¿y cuál es el diagnóstico? Y está el informe del médico, y entonces si no tenemos toda esa información, parece que no podemos pensar en un proyecto para el niño. Y entonces tenemos que empezar a pensar de otra manera. Tenemos que empezar a pensar en que para que haya un vínculo sostenido en la amorosidad, para que haya un proceso de desarrollo, lo que necesitamos nosotros, para nosotros y para los otros, es dar el tiempo. Esta cuestión de la inmediatez a mí me parece que fue un ejemplo clarísimo de la era de la inmediatez. No sé si ustedes escucharon o recibieron información de una aplicación que salió para los celulares para el diagnóstico de la dislexia. No sé si lo vieron, googleenlo. Una empresa de celulares desarrolló una aplicación para que los padres diagnostiquen en 15 minutos la dislexia, ¿sí? Es decir que, es más, un maestro también podría aplicarlo en el aula, porque en 15 minutos seguramente va a llegar a la conclusión que un porcentaje altísimo seguramente de sus alumnos tiene un diagnóstico de dislexia. El tema es que tenemos información, pero que esa información no nos dice nada en relación a cómo aprende ese niño, al rol de la escuela, no nos dice nada, pero la inmediatez de esa información parece que a veces tranquiliza. Y me parece que tenemos como que frenar y dar tiempo, ¿sí? Dar tiempo es, bueno, conocerlo, escucharlo, que es la otra cuestión. Saber escuchar. Saber escuchar es darle oportunidad al tiempo del otro. Si hay algo que tenemos que poder empezar a hacer para transformar los proyectos de inclusión, es poder saber escuchar y dar el tiempo al otro, ¿sí? Para que aparezca ese niño que quedó atrapado en su diagnóstico, que quedó atrapado en ese informe del médico, que quedó atrapado atrás de un certificado de discapacidad, para que aparezca ese niño, ¿sí? Y ese niño va a aparecer si dejamos toda la información que aparentemente tenemos de lado para ir a un encuentro con él, ¿sí? De eso se trata la inclusión, ¿no? De lograr este encuentro que está, insisto, fuertemente marcado por un vínculo de amorosidad, ¿sí? La tecnificación nos ha distanciado de los chicos. La formalización de la inclusión nos termina distanciando de los chicos. Lo que tenemos que lograr es cómo generar modos, ¿sí?, de encuentro con este alumno, alumna o joven que tenemos, con el que compartimos el aula, ¿no? Con esto de decir, bueno, no tengo 22 alumnos y tengo 2 integrados, como si fueran
otros seres distintos que están compartiendo una silla en el aula. Y la otra cuestión sobre la que me parece importante tiene que ver con la formación docente. Cuando me presentaron dijeron que yo era docente de los institutos y es una de las tareas que desarrollo con mayor pasión. Me encanta trabajar en los institutos de formación docente y trabajo en la actualidad en 2 institutos, en el Instituto de Formación Docente en Educación Especial en la Ciudad de Buenos Aires y en una escuela normal de la zona de Lugano. Y lo que uno observa, y encima yo trabajo reflexionando sobre las problemáticas de la inclusión, y lo que uno observa en la formación docente es que las políticas públicas insisten, las resoluciones insisten, y la formación docente no incorporó la problemática de la inclusión en sus diseños curriculares. Puede haber un seminario aislado si la institución decide incorporarlo como un espacio institucional, pero no hay, ¿cómo decirlo? El docente de educación que se está formando para ser profesor de educación especial, en Buenos Aires, quizás acá la experiencia es distinta, nunca entró a una escuela común, jamás. Y un porcentaje altísimo de ellos, cuando salga, va a trabajar en una escuela común, seguramente como maestro integrador. Hoy en día las políticas pareciera que van en esa línea, estemos de acuerdo o no, las políticas van en relación a eso. Entonces, ahí estamos teniendo un problema. Los docentes que se forman para ser maestros de escuela primaria hacen sus prácticas en escuelas primarias y en sus talleres de prácticas, sus planificaciones siguen siendo la planificación de la ilusión de la homogeneidad, ¿no? De la ilusión de que todos los niños van a aprender con esta planificación, pero no solamente desde ellos que tengan esa ilusión, sino que desde las exigencias de los profesores a veces de prácticas parte lo mismo. Entonces ahí tenemos un problema también. ¿Cómo hacemos para generar espacios de trabajo compartido, que es lo que les va a suceder luego en el aula, si esto no está presente en la formación docente? Una experiencia, por esta oportunidad que yo tengo de estar en los 2 lugares, una experiencia que venimos haciendo desde hace 2 años es de juntar la residencia de los chicos de especial con los profesores de primario en pareja pedagógica. Y trabajan juntos en un aula y trabajan en pareja. Trabajar en pareja, todos sabemos lo que es una pareja, trae muchos problemas, trae muchos debates, muchas discusiones, pero la necesidad de algunos acuerdos para convivir. Esos acuerdos para convivir tienen que ver con cómo desarrollamos nuestro trabajo cotidiano para que todos estos niños, y esta era la consigna, para que todos estos niños aprendan en este aula y aprendan juntos, porque de esto se trata. Cuando digo que aprendan juntos, no significa que aprendan lo mismo al mismo tiempo, no es lo mismo. Aprender juntos significa justamente esto, aprender a dar los tiempos, aprender a escuchar, aprender a individualizar en un proyecto colectivo. De eso se trata aprender juntos. Y solo lo podemos lograr si trabajamos con otro que sabe, que tiene el mismo objetivo que yo. Entonces, cuando el maestro de primaria tiene que, digamos, hay momentos en que el maestro de especial toma como las riendas de la clase y qué sé yo, está contando un cuento y el otro practicante está como girando ahí, dando vueltas por el aula y empieza a ver a los niños desde otro ángulo, ¿no? a sus alumnos desde otro ángulo. Una de las cosas que siempre aparece es, tengo que hacer toda mi planificación de nuevo, porque cuando planifique no vi que fulanito esto, que el otro lo otro, que no había visto qué pasaba. Esa oportunidad de poder cambiar los lugares de mirada, cambiar
las percepciones respecto de las posibilidades de los alumnos, generaron nuevas condiciones de trabajo en el aula. Entonces, me parece que hay una deuda que tenemos desde la formación docente que tiene que ver que si la inclusión de los niños con discapacidad, 5, perfecto, es parte de la política pública, esto tiene que estar presente desde la formación inicial, desde la formación docente. Bueno, esto es lo que les venía diciendo. Es difícil, ¿eh? O sea, esto que yo les digo que parece fácil es re difícil. Cuesta mucho pensar en el que se está formando para ser profesor de educación especial y le decís, vas a hacer tus prácticas en una escuela común. No es que van contentos y alegres. No, yo me estoy formando para trabajar en una escuela especial, dicen. Los otros dicen, no, yo me estoy formando para trabajar con niños de escuela común. Yo no estoy formada para trabajar con estos niños. Y es así cuando después en los cursos de capacitación sobre inclusión vienen los maestros dicen, yo no tengo herramientas para trabajar con estos niños, ¿no? Es una demanda muy común, la sensación de no tener herramientas para trabajar con un niño con discapacidad. Y lo que empezamos a trabajar es que las herramientas, no sé, como si hubiera una caja de herramientas que uno pudiera ofrecer y solucionar a los problemas. Y lo que empezamos a trabajar es un poco la reflexión como el maestro ignorante, el Jacotot, que él tampoco sabía, pero sin embargo los alumnos aprendieron, ¿sí? Entonces lo que tiene que haber es la confianza en que pueden aprender. No sabes si van a aprender, en que pueden aprender. De eso se trata trabajar. Esa es la principal herramienta que un docente tiene que tener en un aula con alumnos con proyectos de integración. Y otra cuestión interesante a tener en cuenta es, pero mirá, fulanito no va a poder hacer lo que está planificado para que haga el resto del grupo. Es probable, pero lo que tenemos que empezar a pensar, y por eso esta primera frase que aparece en la diapositiva, es que cómo vamos a pensar el proyecto para el alumno integrado como si fuera una isla. No podemos pensar en cómo aprende un alumno integrado si no tenemos, o incluido, o como lo querramos llamar, sin hacer referencia al modo en que circulan los saberes en el aula, ¿sí? Cuando la práctica docente es una práctica centralizada en el docente que preparó su clase y escribe en el pizarrón y los chicos van copiando y obviamente el que tiene más dificultades para copiar va quedando, el que no está en condiciones, en disponibilidad cognitiva para apropiarse de estos contenidos va quedando y entonces el que va quedando es el niño, ¿sí? El que va quedando excluido de la situación es este niño. Entonces sabemos que este modo de circulación de los saberes no es favorecedor de la inclusión. Tenemos que ver qué modo de circulación, vamos a tener que pensar en otros modos de pensar la tarea cotidiana en el aula, el modo en que ese conocimiento circula en el aula para poder pensar entonces cuánto aprendió un niño integrado, ¿no? Porque a veces nos preguntamos, ¿pero cuánto aprendió? ¿Aprendió realmente algo más de lo que uno suponía que podía aprender este niño porque está en un aula de una escuela común? Y a veces no podemos compararlo con ninguna vara porque no sabemos cuánto hubiera aprendido en la escuela especial. ¿Por qué no? Porque primero y principal, porque cada situación es única. Por eso digo, ¿cuáles son las condiciones que se construyen al interior del aula para que los niños aprendan? El aula, porque sea un aula de escuela común, no nos garantiza nada respecto del aprendizaje de un niño con discapacidad. El aula de la escuela especial tampoco. Lo que va a garantizar son las condiciones que favorezcan justamente el aprendizaje. Y esto tiene que ver, miremos cómo circulan los saberes en el aula para saber cuánto va a poder ganar este alumno, alumna
con su proyecto de integración en el aula. Por eso, más que preguntarnos por cuánto aprende, preguntémonos por la enseñanza en ese aula, ¿no? Y eso tiene que ver con la circulación de los saberes. Y yo les decía que ya me voy, me está cara inquisidora. El título de la exposición, que tenía que ver la experiencia de aprender juntos, tenía que ver con este concepto de experiencia, este concepto Perez-Ibáñez de Vygotsky del año 34, donde él propone, ¿no?, como unidad de análisis del desarrollo este concepto de experiencia. En realidad hay un tema de traducciones, ¿no? No sabemos mucho de ruso, pero parece que el ruso no tiene artículos definidos e indefinidos, contables, con lo cual Perez-Ibáñez, cuando se traduce, algunos dijeron la experiencia, otros dicen una experiencia, para mostrar que en realidad la experiencia en sí misma es un contenido del empirismo, pero una experiencia tiene una connotación afectiva. Nos quedamos con esta segunda unidad de análisis para mostrar que la experiencia es esta posibilidad de entender el desarrollo de los niños solo como resultado de esta interacción entre los procesos intelectuales y los procesos afectivos, entre la personalidad y el contexto. De esta única manera vamos a poder entender el desarrollo. De esta única manera vamos a poder entender este niño que está aprendiendo en este aula. Me están apurando. Bueno, y lo último que quería decirles tiene que ver, como para terminar, cuando pensamos proyectos inclusivos, nunca vamos a tener la certeza de lo que va a pasar ni cómo esa propuesta se va a refractar en ese alumno. Cuando digo refractar, tiene que ver con que los alumnos no son esponjas que pasa directamente, sino que los niños tienen una historia, tienen un proceso previo con el que llegan al aula y eso refracta la experiencia que le proponemos. No podemos anticipar porque si hay algo que nos guía en relación a la inclusión son las incertezas, son las posibilidades y nuestras imposibilidades. Entonces, como yo siempre digo, podemos tener toda la información, toda la lista de las características, por ejemplo, que tiene el síndrome de Asperger, y se los damos al maestro y le damos toda la lista de esas características que tiene ese síndrome, pero justamente lo que alienta el proyecto educativo, lo que nos tiene que mover, es todo lo que la lista no dice, lo que permanece oscuro para nosotros, lo único verdaderamente atractivo para trabajar en el aula. Pasa por ahí, en esto que sucede en este momento único, que es el momento en que está el maestro, sus alumnos, los saberes, porque lo que sí estoy segura, y con esto termino, es que seguro que de esa situación algo bueno va a pasar. Muchísimas gracias a todos.